Tu dinero en acción, episodio 59. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Alberto Hernández Poza, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Tu dinero en acción. Muchas gracias a ti, Javier, y a vosotros por tenernos en cuenta para el podcast, hombre. Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros al CEO y fundador de Energy Solar Tech, que es una empresa cotizada en el BM Growth, una compañía dedicada a instalaciones de autoconsumo y outsourcing energético, que ahora nos hablará él en primera persona del negocio de la compañía. Pero antes de pasar a hablar de la compañía, sí que me gustaría hacer un pequeño repaso de quién es Alberto Hernández, cuál es tu trayectoria y un poco, pues como decía mi abuelo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues de dónde viene Alberto Hernández y un poco cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Un poco tu trayectoria profesional hasta el día de hoy. Bueno, yo realmente esto de estar en el mundo de la energía es casi anecdótico, ¿no? Vi una oportunidad extraordinariamente interesante en el mercado de la energía gracias a la liberalización y al desarrollo de distintas tecnologías disruptivas que me hizo apostar por salir del mundo corporativo y empezar un proyecto personal, ¿no? Un proyecto que siempre he tenido en mi ADN, ¿no? Vengo de familia de empresarios y adicionalmente siempre he querido tener una empresa propia y gestionar y hacer crecer una compañía en base a los principios y a los modelos de gestión en los que yo creo y he ido aprendiendo a lo largo de muchos años. Pero mi trayectoria profesional viene principalmente del mundo de las telecomunicaciones y la tecnología, ¿no? Inicié mi carrera en el mundo de las telecomunicaciones en la liberalización de Telefónica. Pasé ahí cerca de 11 años y medio en distintos puestos, desde becario, donde empecé, a distintos puestos de dirección y de gestión en distintos países. Estuve con Telefónica en Centro Europa, he estado también haciendo proyectos en Telefónica en Brasil, en Estados Unidos, y de ahí pasé a llevar una dirección comercial de Internet of Things, de Machine to Machine, ahora el IoT, que es tan famoso porque se ha desarrollado una barbaridad, pues muy al inicio del mercado y del negocio del IoT a nivel global en distintos países en el grupo, y de ahí me fui a llevar el negocio de IoT en Vodafone, basado en Londres, ¿no? Gestionando 27 países distintos en el mundo del IoT. Pasé también por otras compañías, entré en una compañía del grupo SoftBank, del fondo de inversión de SoftBank, que es Brightstar, siendo director general del sur de Europa, en una compañía de Tech Data, que es una compañía de distribución de tecnología, la número 1 de distribución de tecnología en el mundo, una compañía del Fortune 500, y terminé mi carrera corporativa siendo el country manager de Apple en España. Entonces, esa trayectoria pues, me permitió aprender mucho, desarrollar planteamientos y modelos de gestión distintos con culturas corporativas diferentes, completamente distinta a la gestión que puede tener un Telefónica o un Vodafone, siendo compañías muy parejas, pero sin embargo los estilos de gestión, las formas, los modelos de gestión son muy distintos, y me dio una amplísima diversidad en ámbito de gestión, todas y cada una de las compañías por las que he pasado en mi trayectoria corporativa, y en un momento determinado pues vi una oportunidad extraordinaria en el sector energético, y la verdad es que se está cumpliendo claramente en cuanto al potencial que tenía
la disrupción en el sector y la evolución y la liberalización del sector. Y bueno, pues decidí encomendar este proyecto, ¿no? Me puse manos a la obra, dejé mi carrera corporativa y empecé a montar una compañía con un proyecto, la verdad, que muy satisfactorio y una decisión con la que estoy extraordinariamente contento. Muy bien, y la verdad es que resulta sorprendente porque cuando se suele pensar en la figura del emprendedor, ¿no? O de esto, del entrepreneur, que dicen en lenguaje anglosajón, pues se suele pensar en el empresario hecho a sí mismo de los inicios y que ya desde el principio tenía una inquietud por trabajar por cuenta propia, pero en tu caso podríamos decir que has tenido una trayectoria profesional por cuenta ajena muy exitosa. Podríamos decir que has, desde los inicios, como tú muy bien decías, de becario, hasta ser alto ejecutivo, pasando por compañías tan diferentes como SoftBank, Vodafone, Telefónica o Apple, hasta que podríamos decir que cuando tenías el cielo ganado estabas en un punto en el que quizá para otras personas ya habías alcanzado el éxito, te vas a la parte difícil del emprendimiento y empiezas un proyecto desde cero que quizá es complicarte bastante la vida, ¿no? Sin tener ya necesidad. ¿Cómo surge eso o qué inquietudes son las que te han movido a montar un proyecto por cuenta propia? ¿Cómo lo montas desde cero con tus socios? ¿Cómo surge la idea? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes del trabajo de alto ejecutivo en compañías como estas son útiles para emprender? Bueno, una gran corporación tiene muchas ventajas desde el punto de vista del conocimiento, de la capacidad formativa de las personas que las componen, de la calidad de gestión, de los medios, muchos elementos, ¿no? Pero adolece de una carencia principal. Son modelos risk adverse. Estás gestionando compañías que tienen unos patrimonios muy elevados, donde los modelos de decisión van mucho más asociados a evitar riesgos de ningún tipo que a crecer el negocio. Con lo cual, lo que falta es un balanceo mayor entre un espíritu emprendedor de crear y de hacer y de desarrollar y un modelo de gestión risk adverse muy bien optimizado y extraordinariamente eficiente, especialmente en algunas de esas compañías, no todas, ya te diré yo que no todas funcionan tan bien como parecen. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene una mentalidad de creación, de emprendeduría, pues siempre le falta algo en una corporación, ¿no? Y a mí me ha pasado eso continuamente. ¿Cómo he suplido eso? Pues me he dedicado en grandes corporaciones a crear nuevos negocios, a desarrollar nuevas líneas de negocio, ¿no? En todos los ámbitos. Tuve la suerte de coger una ola de evolución tecnológica que me apasionaba y que me permitía ir pasando de un negocio a otro, desarrollando ese negocio, construyéndolo y cuando ya se convertía en una fase más estable, poder coger otra ola de desarrollo que me permitía volver a empezar desde el inicio. Digamos que me he dedicado casi a crear empresas dentro de una gran empresa, ¿no? Y esa carrera pues la he ido solapando con distintas olas tecnológicas de todo tipo, desde lo que fue en su día el inicio del mundo de Internet, la transmisión de datos y la evolución de servicios de datos en el mundo de la empresa, el mundo del outsourcing y los servicios gestionados, el mundo del IoT, el mundo de los servicios de cloud y de red, todo lo asociado con el mundo de los servicios asociado a los dispositivos, ¿no? A terminales y dispositivos de tecnología, tanto en mundo empresa como en mundo residencial, etcétera, etcétera. Entonces me ha permitido satisfacer una necesidad que llevaba dentro, que es el espíritu emprendedor de crear, de desarrollar y de construir, que es lo que verdaderamente desde el punto de vista profesional más me llena, ¿no? Pues llegado un momento determinado dije, oye, habiendo desarrollado un conjunto enorme de distintas unidades y desarrollos de negocio en distintas compañías, pues uno de los retos que más te apetece es decir, oye, ¿por qué no lo haces en un proyecto propio? Con la experiencia que has ido adquiriendo, con el conocimiento, con la formación, la capacidad que te ha dado también el convivir con perfiles y en organizaciones con un extraordinario conocimiento y capacidad. Y bueno, dije, pues toca este reto, ¿no? Yo soy una persona muy de retos, me gusta afrontar distintos retos, no soy una persona que mi objetivo sea el dinero viene después de un trabajo bien hecho siempre, nunca ha sido una cosa ni que me ha obsesionado ni que me ha faltado en absoluto. Y me apetecía más hacer un reto personal
que tuviera una entidad que nunca había conseguido en la vida, ¿no? Es un poco como las personas, los escaladores de los 7000, ¿no? Que dices, oye, no sé, ¿cuántas veces necesitas hacerlo? Pues igual está en nuestro ADN esto de que nos gusta asumir ciertos retos con un compromiso personal y con las personas que te acompañan en ese reto para hacer algo que te satisface de una manera. Y este reto ha sido mayúsculo, completamente distinto a cualquier otro anterior, ¿no? Y sí es cierto que dices, oye, ¿cómo te metes en ese berenjenal? Y algún día de los duros, sobre todo al inicio, ¿no? Te da por mirar un poco atrás diciendo, no sé, he salido de una vida extraordinariamente cómoda, aunque tampoco fácil, ¿no? Pero con muchos medios, con recursos y con garantía de muchas cosas, ¿no? Y un día o X meses después estás aquí, que sois dos y el del tambor, construyendo algo, ¿no? Sin horarios y... Da un poco de vértigo, pero al final las cosas tienes que decir, oye, ¿yo qué es lo que quiero verdaderamente hacer en la vida? ¿Qué es lo que me motiva y qué es lo que me llena? ¿Dónde está mi ecuación de felicidad? Pues oye, mi ecuación de felicidad está en este camino, con lo cual el resto que te queda es pues trabajar, luchar y todos los sentimientos que puedas tener de pushback, eliminarlos y decir hacia adelante, a luchar, a trabajar, a esforzarse para sacar las cosas adelante. Y ahora miras 3 años para atrás y vamos, hace muy poco, hace una semana, encontraba buscando un tema, el primer business plan que creamos, que creamos para lanzar, para explicar al mercado en junio del 2020 y dices, ¡buah! O sea, vamos, estamos en lo que preveíamos estar en el año 8, o sea, una magnitud de sobrecumplimiento brutal, con lo cual te da un grado de satisfacción y en cierta medida de orgullo por lo hecho, pero que también te pone responsabilidad por todo lo que nos queda por hacer para adelante. Entonces, al final, yo creo que esto va más con la persona que con el criterio de lo que haces, con lo que quieres hacer en la vida como tu ecuación vital y lo que verdaderamente te llena para hacer, mucho más con el qué haces y qué consigues. O sea, que ya te has subido todos los 8000 y ahora estás en plan Kilian Hornet, que se sube 2 en el mismo día. Se baja y se sube el siguiente. Bueno, no creas, porque esto si lo comparas a nivel internacional, pues hay gente que hace cosas extraordinariamente brutales, que les ves a un abismo de altura, ¿no? Entonces dice, bueno, pues oye, hemos logrado una cosa más, un escalón más, pero todavía nos queda una infinidad de cosas que se pueden hacer en la vida, ¿no? Y hay que llevar esta compañía a un nivel muchísimo mayor, hay que pues también cumplir con la promesa a todos y cada uno de los accionistas que han ido apostando en cada una de las fases por nosotros para dar ese crecimiento, tanto en valor de la acción como en valor creado principalmente para la compañía, llevarla a un punto de una posición en el mercado que se gane un respeto extraordinario. O sea, nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Con lo cual, aún podemos afrontar retos infinitamente superiores al que hemos hecho. Muy bien, pues como te comentaba cuando nos conocimos y también en la charla previa a esta grabación, nosotros en Tu Dinero en Acción siempre intentamos explicar las cosas de manera que se puedan entender muy fácilmente por cualquier persona que incluso pueda ser externa al sector del que estemos hablando. En nuestro caso siempre pues hablamos de inversión, de bolsa, de renta fija, de mercados financieros en general, ¿no? Y como es un mundo que normalmente la gente suele decir que peca de que no se entiendan demasiado bien las cosas y que se habla con muchos tecnicismos, nosotros en nuestro podcast intentamos hacer lo contrario, explicar las cosas de manera sencilla que las entienda cualquier persona. Entonces, aplicado a vuestro sector, aplicado a la energía y al autoconsumo, explícanos, por favor, para una persona completamente profana de vuestro sector, el proceso en el cual vosotros generáis el negocio, hacéis la instalación, o sea, un poco la cadena de valor completa desde el inicio hasta que ya está la instalación hecha y os quedáis gestionándola, los distintos puntos de cadena de valor o un poco el proceso completo para que lo entienda cualquier persona de vuestro modelo de negocio. Bueno, la base de nuestro modelo de negocio es facilitar la transición energética a las empresas. Esa es nuestra misión fundamental, ¿no? Dentro de esa misión decimos, oye, ¿cómo haces eso? ¿Cómo facilitas esa transición energética a las empresas? Pues en un modelo que nosotros consideramos que es el óptimo, que no es un modelo extraordinariamente creativo, es algo que ya existe en el mercado, es el modelo de outsourcing, ¿vale? El modelo de outsourcing es un modelo que se desarrolló y se inventó hace ahora 30, 40 años, ¿no? Y donde ha tenido un desarrollo extraordinario ha sido en la industria de la tecnología, además de otras, ¿no?
pero especialmente la industria de la tecnología. ¿Por qué? Pues mira, porque confluyen varios elementos que son fundamentales para el éxito del outsourcing. El primero es que haya un riesgo regulatorio. Hay una regulación compleja que cambia de forma relativamente fluida o rápida y que hace que una inversión que pueda hacer una empresa hoy pueda tener un riesgo mayor por no poder controlar esa evolución del entorno regulatorio. El riesgo regulatorio es un factor principal. Segundo factor es riesgo tecnológico. Dices, oye, claro, yo puedo comprar una tecnología hoy que parece extraordinaria, pero con la disrupción tecnológica que hay hoy en día en el mercado, igual la financio a 15 años y me la como con patatas en 4, porque resulta que sale un generador de hidrógeno o de tal que suple todas mis necesidades energéticas infinitamente mejor y con una economicidad notablemente mayor de lo que puede hacer una planta fotovoltaica o microeólica o lo que fuere, ¿no? Entonces, ahí hay un riesgo muy significativo en cuanto a decir, oye, si evoluciona tanto la tecnología y yo no lo controlo, como empresa asumo un riesgo mayor tomando una decisión de inversión en un activo específico, ¿no? Y por último, un fundamental de gestión, de calidad de gestión, que es, oiga, ¿dónde debe destinar una empresa sus recursos? Pues a fortalecer su cuota de mercado, a mejorar sus productos, a mejorar la calidad de sus servicios, a formar a su personal, a desarrollar la eficiencia de su producción, a desarrollar la eficiencia de su go-to-market o de sus canales de mercado. Es decir, el dinero de una compañía debe estar fundamentalmente destinado al core de negocio de una compañía, ¿vale? Con lo cual, ¿qué sentido tiene que una compañía se compre los servidores, se compre los coches, se compre los camiones, se compre las plantas fotovoltaicas, cuando la realidad es que obtiene un rendimiento infinitamente mayor de ese dinero destinado a su actividad principal, a la mejora de su calidad, a la mejora de su eficiencia productiva, a la mejora de su equipo humano, a la mejora y el desarrollo de sus productos, a la innovación? Entonces, el outsourcing permite decir, oye, puedes tener la gran parte de las ventajas que tendrías teniendo el activo, pero con un montón de ventajas adicionales que te aportan más valor como compañía. Gestionas mejor tu compañía, ¿vale? Es decir, puedes tener una flota de vehículos o de camiones o de lo que fuere que no necesariamente tienes que invertir una fortuna en ellos. Puedes contratar un servicio de renting específico con las funcionalidades y los servicios de valor añadido que necesitas, tener la utilidad de una flota propia de camiones sin tener que hacer un desembolso enorme o una financiación muy grande o un crédito enorme para pagar eso. Pues exactamente lo mismo ocurre en la energía. O sea, no cambia. Una industria a otra no cambia. Nos hemos empeñado en esta industria, como siempre pasa cuando las industrias son inmaduras, en decirle al cliente que tiene que tener la propiedad de la planta, en decirle al cliente que tiene que comprarla con un PPA, en decirle al cliente que tiene que financiarla porque es lo óptimo. No es así, no es así. Lo óptimo es que dedique su dinero a su negocio, a mejorar su negocio, que eso es lo que le va a traer valor a futuro, ¿vale? Entonces, deja a los expertos que te mejoren el ámbito energético de tu compañía en un modelo de outsourcing, que incluye ¿qué? Pues incluye, oye, la energía que tienes que consumir de la red, la energía que puedes autoproducir en tu fábrica, paneles solares, con molinos microeólicos, etcétera, etcétera, la optimización de la energía que puedes tener entre medias de la red y lo que produces, que viene a ser, pues, oye, la iluminación, la climatización, la optimización de gasto energético porque renuevas determinados elementos en la fábrica, la acumulación, la migración a vehículo eléctrico, la operación y la gestión y la correcta amortización de esos vehículos eléctricos. Es decir, todo lo que es el ámbito energético de tu compañía, déjaselo a alguien que tiene un expertise infinitamente mayor que tú en ello, porque lo va a hacer siempre mejor. ¿Qué ha sido la premisa del sector tecnológico de los últimos 30 años, ¿no? Al principio vendíamos cacharros a todo el mundo, tal cual, cajas, software y un montón de trastos que la mitad quedaban en el trastero porque no les servían para nada, ¿no? Y el modelo ha evolucionado a decir, oiga, usted contrata un servicio, pero ¿cómo va a tener usted 18 informáticos a gestionarles el correo electrónico, los servidores de datos, los servidores de mainframe,
las aplicaciones y licencias de contratos de un outsourcing. Si necesita correo electrónico, pues contrate una cuenta para cada uno de ellos de 4 euros al mes con Google, ¿no? O con cualquier otro proveedor. Y como eso, infinidad de cosas, ¿no? Pues no cambia el sector, la industria energética. Lo que cambia en la industria energética es la madurez de la industria. ¿Por qué? Porque era un oligopolio evidente, que funcionaba de la misma manera en los últimos 150 años y que ahora viene una enorme disrupción tecnológica junto con una liberalización de mercado. Y si uno se retrae 25 años atrás, dice, coño, esto es lo mismo que ocurrió con las telecomunicaciones, ¿no? Teníamos un operador único que se llamaba Telefónica, pero en Alemania teníamos un operador único que se llamaba Deutsche Telekom y en Inglaterra teníamos un operador único que se llamaba British Telecom y de repente se liberaliza el mercado y empiezan a aparecer un conjunto de operadores en un modelo, en un mundo en el que hay una disrupción tecnológica brutal. A lo que lleva a eso es haber cambiado y transformado la industria de forma brutal, ¿no? Y aparecer nuevos actores en el mercado como son los Google, los Microsoft, los Apple, los Amazon, una infinidad, bueno, como eso, y tienes hoy día en tecnología una lista que puede llegar a los miles de compañías, ¿no? Que es un Nasdaq entero solo de eso, ¿no? Quiero decir, el cambio es tan brutal también en el sector de la energía que va a permitir aparecer un montón de actores nuevos, desde fabricantes de tecnología, disruptores en tecnología, productores con modelos distintos, comercializadores con modelos distintos, etcétera. ¿Qué hemos hecho nosotros? Decir, oye, agrupemos al máximo la cadena de valor con activos en todos los puntos críticos de la cadena de valor y demos un modelo de outsourcing a nuestros clientes, que cierto es que les cuesta más entenderlo, pero que tiene un valor diferencial significativo con respecto a lo que puede ser un modelo tradicional de propiedad. Claro, o sea, vendría a ser básicamente como quien tenía los servidores y sus centros de datos on-premise, ¿no? Que se llama, y coge y se lo manda a un cloud de AWS o a un cloud de Azure, subcontratan a alguien que es especialista en eso y tiene ahí tanto el hardware como el software y tú subcontratas a un especialista, pagas por servicio y regulas muy bien según tus necesidades, que es mucho más flexible, no tienes que apalancar tantos recursos ahí y demás, ¿no? Exacto, y aquí lo que ocurría en el pasado es que, oye, la computación, la capacidad de computación ha aumentado exponencialmente en los últimos años, ¿no? Decías, oye, yo he comprado unos servidores con X capacidad y resulta que 3 o 4 años más tarde ya no me valen para nada, ¿no? Pues es que está pasando exactamente lo mismo en la industria energética. Es que los paneles que nosotros lanzamos como uno de los mejores de mercado de 510 vatios hace 3 años, hoy estamos en 690 vatios. Son 3 años después. Pero como eso, los inverters, que es otro de los componentes de las plantas fotovoltaicas, también han aumentado su capacidad, su eficiencia y su nivel de optimización una barbaridad en los últimos 3 años. Pero es que también han salido otras tecnologías como son molinos microeólicos que son adaptables a casi la práctica totalidad de las industrias que tengan un mínimo componente de recurso de viento, ¿no? Pero como eso también estamos hablando de hidrógeno y estamos hablando de biogás y estamos hablando de biomasa y estamos hablando de... Es decir, estamos en una disrupción de acumulación de vehículo eléctrico. Claro. Entonces estamos en una disrupción tecnológica tan amplia que comprar una tecnología hoy es un riesgo inherente a cualquier empresa, a la decisión que tomas, ¿no? Cuando dices, oye, si me puedo beneficiar teniendo un coste mínimo energético garantizado por mi outsourcer, por Energy Solar Tech, ¿por qué voy a hacer esa inversión y correr yo ese riesgo? Porque el outsourcer opera ese riesgo muchísimo mejor que una compañía sola. Es decir, para ponerte un ejemplo, un Google puede tener compañías a las que le renueva los servidores con los que está trabajando cada 2 o cada 3 años porque lo necesitan, porque tiene una punta de tecnología brutal en la demanda de servicio que tienen, pero resulta que hay otros usuarios que tienen una cuenta de correo simple que pueden estar corriendo en servidores que tienen 20 años y siguen funcionando a las mil maravillas, ¿no? Lo mismo pasa en todas las industrias, ¿no? El coche o la furgoneta, que a una compañía necesita que sea una furgoneta con un máximo de 2 años, etcétera, etcétera, y con una serie de características, resulta que cuando la deja, esa misma furgoneta tiene una utilidad de vida para otra empresa que no tiene unas necesidades tan enormes, ¿no? Hasta llegar al final de la cadena en el que resulta que el pintor decide, oye, pues me voy a comprar esta furgoneta que tiene 6 años o 7 años que me va fenómena para lo que yo. Es decir,
ese activo sigue teniendo valor en el mercado cuando el outsourcer lo opera y se lo está encaminando a distintas necesidades de cliente. Pero cuando la empresa tiene unas necesidades únicas y específicas, el activo te vale en cuanto te vale. Por ejemplo, si tú instalas una planta fotovoltaica hoy y dentro de 3 años o de 2 implementas el vehículo eléctrico en tu compañía, algo que vas a tener que hacer, tu perfil de consumo cambia radicalmente. Y esa planta fotovoltaica ya no te da la utilidad que podría darte dentro de 2 o 3 años los mismos paneles y la misma calidad de planta que vas a poder tener. Es decir, esa transformación tecnológica hace que el activo para ti haya quedado obsoleto y como lo tienes que pagar durante 15 años, pues vas a estar con ello claro. disfrutándolo. Vosotros podéis reubicarlo o reutilizarlo para otros clientes de vuestro portfolio que esa tecnología sí que sea perfectamente válida para ellos, claro. Exacto. Nosotros tenemos como outsourcer, el conocimiento principal que tiene un outsourcer es la habilidad de darle utilidad a un activo en una infinidad de circunstancias, con lo cual podemos cubrir las necesidades de un cliente muy exigente en términos de tener la punta de la punta en absolutamente todo y otros clientes que no tienen esa necesidad y en ese mismo activo que retiramos de un sitio lo podemos encaminar. Muy bien. Y el hecho de que eso sea un modelo más ligero de activos o que le obligue a vuestros clientes a apalancar menos capital ahí, ¿implica que para vosotros es un negocio, digamos, más intensivo en capital? Y esto lo hilo con otra pregunta. ¿Eso supone para vosotros una ventaja competitiva o pensáis que es quizá el punto débil de vuestro negocio? ¿O cómo os veis frente a otros posibles jugadores de autoconsumo que no tengan exactamente ese modelo y simplemente instalen y se marchen? ¿Cómo es vuestro posicionamiento aquí? ¿Pensáis que vuestra propuesta frente a otras del sector puede tener ventajas competitivas? Bueno, esto va a chocar con principios fundamentales de gestión que pueden eso no compartir. Mi principio fundamental de gestión es si tú tienes un negocio de activo basado en activo, si no eres dueño de lo activo, pierdes una infinidad de valor añadido, ¿vale? Claro. Es decir, si el elemento fundamental de la cadena de valor en tu negocio es un activo, si lo tiene un tercero, tú te conviertes en un intermediario, ¿vale? Claro. Si tú tienes una agencia inmobiliaria de alquiler que alquila un conjunto de inmuebles que son todos de tu propiedad, evidentemente tienes un valor añadido y una posición de mercado notablemente más fuerte de la que tiene una agencia inmobiliaria que intermedia la propiedad de otros, ¿no? La capacidad de obtener un margen adicional, la capacidad de gestionar las operaciones de forma óptima con respecto a tus intereses versus lo que puede hacer un intermediario, o la debilidad que puede tener un intermediario que en un momento determinado los propietarios dicen, oye, no, que lo alquilamos nosotros directamente porque hemos decidido poner la oficina a una chica que nos alquila todas las propiedades que tenemos, ¿no? Es decir, la debilidad de tu negocio, si el componente fundamental de valor es el activo y tú no eres dueño del activo, es mayor. Tu riesgo de negocio es mayor, ¿no? Basado en ese principio de gestión, nosotros queremos ser dueños del activo. ¿Que hay otros modelos que funcionan? Por supuesto. Tú tienes un Telefónica, por ejemplo, que ha tomado una decisión de dejar de ser dueño de determinados activos y convertirse en un intermediador con los activos de otros. Vende la cloud de Microsoft, vende la cloud y los servicios de Amazon o los de Google y tal. ¿Por qué? Pues porque tiene una posición de acceso a muchos clientes intermedia en la relación, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ese negocio o esa actividad tiene una menor carga de CAPEX, pero también tiene una debilidad mayor en términos de lo que construyes en ese sentido, ¿no? En nuestro modelo nos pasa exactamente lo mismo. Tú ves la industria tecnológica y quien ha creado más valor desde el punto de vista bursátil y desde el punto de vista de compañías, ¿quién ha sido? Pues Amazon, Google, Microsoft, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen? Los que han invertido en infraestructura, claro. Claro. Dices, oye, tiene un inconveniente, eres muy CAPEX intensive. Sí, es que, claro, la vida no siempre todo ventajas, hay inconvenientes y ventajas y tú construyes tu estrategia de negocio en virtud de eso. La nuestra es
ser dueños del activo, entender que tenemos una compañía en la que pues, nosotros como dueños también, o como accionistas mayoritarios, nada de dueños ya, vamos a ir diluyéndonos más, pero la realidad es que lo que queremos es crear una compañía más sólida, mayor, Claro. Y con mayor capacidad y mejor posición competitiva. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues oye, tenemos que ser buenos y eficientes en la captación de capital, tenemos que asegurar que el crecimiento de la compañía genera valor de forma continuada para conseguir ganar la confianza de todos nuestros inversores en base a hechos consumados, a conseguir y cumplir con cada una de las promesas. Claro. Te lleva a un nivel de gestión muy cercano a lo que es la generación de cash flow, el aseguramiento de las rentabilidades de cada inversión, el aseguramiento de cada una de las métricas financieras, y es decir, operamos nuestro negocio desde un aspecto muy financiero, porque eso es lo que nos permite seguir captando capital para poder seguir creciendo de forma correcta. Muy bien, pues deduzco de tu, aunque no me lo dices directamente, que una intensividad en capital que os lleva a crecer piano, pero que eso precisamente es una de las ventajas que asegurarán que sea un crecimiento quizá un poco más lento, pero más seguro, no tan, digamos, explosivo, ¿no? Entonces, la situación energética que tenemos ahora mismo en Europa, quizá ahora últimamente mejorando, pero a principios del año pasado la verdad es que bastante dramática con todo lo de la guerra de Ucrania y demás, a dónde se fue el gas, a dónde se fue el coste de la electricidad, costes energéticos en general. ¿Vosotros pensáis que aquí habéis tenido o está teniendo vuestro sector un viento de cola coyuntural o que hay algunos drivers estructurales que apoyan vuestro modelo de negocio en cuanto a los costes energéticos? Mira, yo en esto, cuando estábamos en la cresta de la ola de precios y ahora que nos hemos ido a lo contrario, especialmente los 2 meses anteriores, siempre he dicho lo mismo. Los vaivenes y la inestabilidad no favorece ningún mercado. Al único al que le favorecen esos vaivenes tan fuertes es al que tiene una posición dominante. ¿Por qué? Porque tiene un negocio que cuando una cosa resta, otra cosa le suma. Quiere decir, las compañías que tienen la posición dominante en el mercado son las que se benefician de que hoy el precio esté a una barbaridad y que mañana esté a una décima parte de lo que estaba ayer, ¿no? Que es exactamente lo que ha ocurrido. Hemos pasado que el año pasado creíamos que íbamos a estar pagando 300 o 400 megas de por vida, euros mega de por vida, y ahora hemos tenido 2 meses en el que el apuntamiento de la energía diurna hemos llegado a precios de 1, de 2 y de 4 euros, ¿no? Y entonces dices, oye, ahora resulta que vamos a pagar en el diurno 2, 3 o 4 euros. No va a ser así. Hay un desajuste de demanda en una situación coyuntural que te lleva a todos esos vaivenes y alguna cosa más. La realidad es que no nos beneficia ni una cosa ni la otra. Lo que beneficia a un mercado es la estabilidad siempre. Lo que beneficia al desarrollo económico de una nación, un país o una región es la estabilidad política. Lo que beneficia al desarrollo de una compañía específica es la estabilidad interna de esa organización y externa del entorno y el mercado, ¿no? Con lo cual, hemos tenido una situación coyuntural que ha llevado a que aparecieran compañías por todas partes que querían hacer esto. Y ahora resulta que llegamos a una situación que es la contraria y ahora estamos viendo morir a muchas compañías que habían construido un modelo de empresa en base a la cresta de la ola, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esas situaciones? Pues uno tiene que gestionar la compañía en base a el futuro puede venir de cualquier lado y el lado que tengo que tener en mi compañía para que sea sostenible a largo plazo desde el punto de vista económico y empresarial es que esté adaptable a cuando vienen curvas. Claro. Es decir, si yo me apalanco una barbaridad y me suben los tipos de interés y me baja el precio de mercado a 2 o 3 euros, pues voy a tener problemas casi seguro, ¿no? Si yo hago un project finance de un activo eólico, fotovoltaico, lo que fuere, teniendo un break-even a 65 euros mega, pues claro, si tengo una situación coyuntural en la que me llega a 30, pues me voy a pasar muy mal, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros gestionamos en base a criterios de gestión de cuando vienen las curvas, de manera que estás preparado para tomar curvas, ¿no? ¿Que vienen curvas siempre? Pues no. ¿Que igual no vienen? Pues también, pero tampoco nos cambia la vida el haber gestionado en base a que pudieran venir, ¿no? Es decir, seguimos siendo una compañía mucho más sólida que podremos hacer también más cosas. Y dices, oye, pero ahí tienes un perfil de crecimiento
en el que nunca vas a ser el líder de mercado en cuota de mercado. No, ni lo ansío. Yo no quiero ser el líder de mercado en cuota de mercado. Yo quiero que cada mercado que vamos captando, mi cliente esté eternamente satisfecho y la cuenta de resultados de mi cliente, que me aporta ese cliente, sea rentable para la compañía en el largo plazo. Y creceremos a una velocidad igual menor que otros, en términos pues, de megas instalados y de muchas métricas de cuota de mercado y todas estas que les gustan a muchos, pero la realidad es que el valor que construye esa compañía es mayor que el valor que construyen otras compañías, que en muchos casos incluso destruyen. Y esto ha sido así siempre en todos los mercados y no creo que cambie en la industria energética. Muy bien. Nosotros tenemos Tesla en el portfolio de nuestro fondo, es una de nuestras principales posiciones además, y hemos hecho una serie de capítulos dedicados a transición energética, un serial de los cuales esta entrevista forma parte de la serie de transición energética, y hemos hablado aquí pues tanto de electrificación como de la necesidad de las baterías y el almacenamiento en las renovables por su intermitencia, de la transición a vehículo eléctrico. Bueno, en general de todo lo que tú mismo estás mencionando aquí como disrupciones muy relevantes en el sector de la energía. Por lo general, una de las dudas que siempre nos consultan o que siempre nos llegan con respecto a nuestra posición en Tesla es en cuanto a, primero, la asequibilidad de todas las baterías y de los costes todavía que tiene el vehículo eléctrico, y en segundo, en cuanto a las posibilidades de electrificación, ¿no? de todo este tema de las baterías y los cargadores y demás, ¿no? Que esto pues no es sostenible y que va a ir muy lento, mucho más lento de lo que dicen los modelos y demás. ¿Cuál es tu opinión personal sobre la electrificación, sobre el avance del vehículo eléctrico, sobre el almacenamiento y la necesidad de baterías y sobre estas dudas razonables que tienen algunas personas sobre que esto no es posible que se produzca, o por lo menos que no es posible que se produzca en un medio plazo, sino que va a tardar muchos años o, bueno, décadas incluso, hay alguna gente que dice, ¿no? ¿Cómo lo ves todo esto? Bueno, cuando uno lleva toda una vida en la industria tecnológica, ya está acostumbrado a los agoreros, ¿no? A los negacionistas que les llaman ahora. Mira, a lo largo de la historia de la humanidad hay una máxima que se cumple con un 100% de probabilidad, que es que la humanidad evoluciona, avanza, le gusta al que le guste y al que no también, ¿no? Cuando yo estaba en el sector de las telecomunicaciones, gente muy notable, yo era pues, un chaval que llegaba ahí de becario y tal, y me decían, un par de cobre jamás será posible que transmita más de 56K. El par de cobre ha acabado con líneas ADSL de 15 megas, ¿no? Otros nos decían... El modem 56, aquel que teníamos, que se conectaba haciendo ruiditos, ¿no? Para bajar los MP3. Que viene a ser 5,6K. Sí, o sea, 56K, 5, sí. Y había otros que decían, la fibra será una tecnología que jamás llegará al hogar y solo se utilizará en los troncales de interconexión. Vale. Otro que decía, todos los cables van a desaparecer, las comunicaciones inalámbricas se van a imponer sobre todos los estándares. Pues oye, la realidad es, y oye, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Yo he creído siempre que cada tecnología tiene un espacio en tanto en cuanto aporte un valor y tiene un valor diferencial sobre el resto de las tecnologías, ¿vale? El ejemplo claro es en las telecomunicaciones. Al final han coexistido las comunicaciones móviles, han coexistido la transmisión de datos por sistemas inalámbricos, con la fibra, con el cobre, con líneas incluso yo creo que todavía deben andar por ahí de X25, de frame relay, de tantas otras tecnologías que han existido y que siguen existiendo de forma cohesionada al final, ¿no? Porque cada una tiene una aportación de valor distinto. Eso si lo trasladas a lo que está ocurriendo hoy en el sector energético y asociado al transporte, la realidad es el coche eléctrico no va a poder tener futuro porque es insostenible lo de las baterías. Mire usted, la batería de hace 10 años es que no tiene nada que ver en capacidad de almacenamiento, en calidad y en tantos otros factores a la que tenemos hoy, pero es que los estándares
en los que se está trabajando para las baterías que van a salir en el 25, 26 y 27, ya no te quiero ni contar. Claro. Es que estamos hablando de capacidades de 600, 700 vatios kilo, ¿no? Que es múltiplos de 15 sobre lo que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Entonces, claro, cuando dentro de 10 años o de 15 años veamos que un coche puede tener una batería que el tamaño debe ser 10 veces menos de la que tenemos hoy y la autonomía pueda ser 20 veces o 15 veces o 10 o las que fuere la que tenemos hoy y el proceso de carga nos lleve 20 minutos, pues entonces nos daremos cuenta que verdaderamente el coche eléctrico es el camino. En mi opinión, el coche eléctrico es el camino. El coche eléctrico se va a imponer. El coche eléctrico tiene hoy una usabilidad para un perfil de cliente que no abarca las necesidades del coche o del vehículo que tiene el Total Addressable Market. O sea, el vehículo eléctrico actual tiene un mercado potencial específico, que no es la totalidad del mercado. Pero es que el coche de motor de explosión que inventó Henry Ford en 1890 o 1880 creo que fue, ¿no? Tampoco tenía un mercado potencial de todo el que utilizaba un carro tirado por caballos, ¿no? Entonces, claro, tuvo un perfil, evoluciona la tecnología y el mercado potencial al que ese producto se podía dirigir cada vez era mayor, ¿vale? Las curvas de adopción, habrás escuchado, ¿no? Seguro una máxima que tenía la telefonía móvil, que es: la telefonía móvil es para ricos. Sí, sí, sí. Hemos pasado a tener una cobertura poblacional de casi 2 veces, es decir, casi 2 teléfonos móviles. Sí, parece que actualmente están en 1,7, 1,75 móviles por persona, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues yo no lo veo eso para ricos, ¿no? Y cuando estábamos en el 70% de cobertura de líneas por habitante, decían los analistas: la telefonía móvil ha llegado a su tope. Y nosotros en el mercado decíamos, no, le queda mucho, ¿no? Le queda mucho porque vamos a terminar teniendo varias líneas cada uno por distintas circunstancias, ¿no? Porque al final tienes una línea profesional, otra personal. Es decir, el vehículo eléctrico se va a imponer. Que el vehículo eléctrico tiene que evolucionar para imponerse también. Y dices, oye, las redes de transporte, las redes eléctricas y tal, no están preparadas para el vehículo eléctrico. No podrá tener éxito nunca. Bueno, el coche de Henry Ford no tenía carreteras, ¿verdad? No, bueno, ni había una red de gasolineras donde repostar, que si lo piensas conceptualmente, tener que coger los combustibles fósiles de debajo de la tierra donde están, que suele ser muy lejos de las zonas donde se consume, transportarlo en barco, refinarlo, llevarlo en camiones a toda una red de gasolineras en unos tanques bajo tierra que se almacenan, compara eso con la red eléctrica que ya está el tendido hecho. Sí, hay que poner transformadores, hay que poner cargadores, pero siempre lo decimos aquí, que la adopción, la curva de adopción de la electrificación puede ser muchísimo más rápida que la de los combustibles fósiles, ¿no? Claro, de hecho, no sé, yo creo que seguro que sabes que las olas de evolución tecnológica en la humanidad avanzan de forma exponencial. Es decir, cada ciclo nuevo tecnológico que tenemos tiene una velocidad de imposición exponencialmente mayor que la anterior. ¿Por qué? Porque partes de una base mucho más eficiente que la previa, ¿no? Es decir, la imposición del vehículo de explosión nos llevó, pues no sé, 50 años, 60 años. Claro. La imposición del vehículo eléctrico no te va a llevar 50 o 60 años, ya verás que no. Y te digo, yo tengo un vehículo eléctrico y al final es cierto que tiene una limitación de uso, y eso que el mío tiene una autonomía muy extendida. Tienes ciertas limitaciones de uso, pero si cumple un conjunto de perfil, es un vehículo óptimo, pero mañana me das un vehículo con 1000 kilómetros de autonomía que vas a tardar 2-3 años en tenerlos en el mercado, no 4, y de repente pues empieza a cambiar el perfil, porque dices, oye, que ya me puedo ir a la casa de la playa y luego ya lo cargo ahí, ¿no? Sí. O ya me puedo ir a la reunión de no sé qué y mientras estoy en la reunión ya lo dejo ahí cargando, tal, y ¿vale? Pues va a cambiar, evidentemente, las redes se van a adaptar, la estructura de cargadores en ruta también va a avanzar. Si miras la capilaridad de la estructura de cargadores que hay en países europeos versus España, no tiene nada que ver. Una Alemania, una Holanda, un Bélgica, incluso Francia, tal.
va a cambiar. Lo que pasa es que las cosas llevan su tiempo. Entonces, yo creo que el negacionismo al inicio de una curva de desarrollo tecnológico es muy fácil, es una figura muy fácil, ¿no? Y que te compran mucha gente, pero la realidad es que a medio o largo plazo el negacionista acaba cayendo por su propio peso. Sí, ir en contra de la evolución de la humanidad no suele salir muy a cuenta, la verdad. Pues la verdad es que aquí pensamos bastante de esa manera, pero no a nivel que puede ser partidista en cuanto a lo de Tesla y en cuanto a la electrificación, sino que en general solemos transmitir mensajes optimistas por naturaleza en cuanto a que el ser humano, con todas sus pandemias, sus guerras y todos los problemas, grandes crisis financieras, termina avanzando y cada punto alto suele ser más alto que el anterior. Exacto. Entonces, bueno, por ir un poco más concretamente a vuestro negocio, vosotros, ya sé que es una pregunta quizá bastante genérica y como os dedicáis en vuestra cadena de valor a diferentes consulting, a instalar el propio parque, luego a explotarlo, es muy difícil medir el tamaño del mercado, pero vosotros tenéis algún estudio o alguna métrica que cuantifique el valor de vuestro TAM, ¿no? De vuestro del mercado total direccionable al que vosotros podríais dirigiros, sobre el cual esperáis tener X cuota, etcétera, etcétera. O sea, ¿tenéis cuantificado el valor de esta disrupción energética en nuestro país? Bueno, como dices, es muy difícil cuantificar por la complejidad que tiene el conjunto de elementos que componen nuestra cadena de valor. Porque tienes que sumar, pues oye, el segmento de autoconsumo, el de comercialización, claro, el de ingeniería en ámbito de eficiencia energética, de tal, el de climatización, el de tal, el de vehículo eléctrico. Es muy complejo llegar a tener una cifra total del addressable market. Pero sí tenemos lo que llamamos un subsegmento de mercado. Y nosotros estimamos que nuestro subsegmento de mercado hoy está entre el 15 y el 20% de las empresas españolas, ¿vale? O sea, el mercado al que nosotros podemos acceder dentro de todo el conjunto de empresas en España representa entre el 15 y el 20% de las empresas que hay en el mercado en el que operamos, en este caso España. España, y empezamos ahora en Portugal también. Claro, ahí ya tienes que sumar en términos económicos, pues oye, cuánto representa el consumo de red, cuánto va a representar una evolución, por ejemplo, a vehículo eléctrico, cuánto puede representar una versión, o sea, un elemento de autoconsumo, cuánto puede representar todos y cada uno de los elementos de tecnología de eficiencia que se pueden implementar en esas empresas, etcétera, etcétera. Los servicios que les puedes prestar, los servicios de ingeniería, etcétera, etcétera. En realidad, ese tamaño de mercado es inmenso. Nosotros somos un pez muy chiquito, ¿no? en el mercado, que crecemos cada vez más, que nos ganamos el respeto ahí del mercado poco a poco, pero sigue siendo un mercado extraordinariamente grande y con un potencial enorme de cara a lo que nosotros podemos hacer ahí. Muy bien. Entonces, yendo un poquito más a vuestras líneas de negocio, a las últimas decisiones, estamos yendo de lo más genérico a lo más concreto. Justo cuando salíais a cotizar, se publicó una información relevante en BME Growth de que adquiríais un parque eólico que además está en fase de hibridación a solar, es decir, un parque eólico en el que se van a instalar paneles solares para que, pues oye, cuando suele suceder que en los momentos del día en los que no hay viento es precisamente cuando hay sol y al revés, ¿no? Para mitigar un poco esa intermitencia que tienen esos dos recursos energéticos. Cuéntanos un poco el sentido estratégico de adquirir activos generadores y si esto va a ser una norma general, el tener activos de generación, o ha sido algo puntual más oportunista. Coméntanos un poquito esta parte de la generación. Bueno, vuelve a la máxima de un principio de gestión que nosotros soportamos, que es, si estás en un negocio de activos inactivo, eres un intermediario, no eres una empresa. Entonces, nosotros entendemos que dentro de la cadena de valor que aportamos a nuestros clientes, un elemento fundamental es la energía que viene de la red. Con lo cual, queremos tener un perfil en el que tengamos activos significativos para generar en red y utilizarlos para nuestros clientes. Al final es una integración en la cadena relativamente sencilla, ¿no? Que si vamos a seguir haciendo, por supuesto que sí. De hecho, una de las comunicaciones
que hacemos al mercado es que este año para nosotros es un año de generación, es un año de construcción de capacidades adicionales, ¿no? Dentro de ese ámbito de construcción de capacidades adicionales están las inversiones que estamos haciendo en esos activos de generación, pero también las inversiones que hemos hecho en capacidades desde el punto de vista de ingeniería, adquiriendo una ingeniería muy relevante al inicio, en marzo de este año, ¿no? Lo que nos permite eso es seguir desarrollando la hoja de ruta estratégica de la compañía, construyendo capacidades adicionales que utilizaremos en beneficio de nuestro modelo en la segunda mitad del año. Por esa adquisición, la segunda que comentas, te iba a preguntar ahora, porque además son paisanos nuestros, están aquí cerquita en Coruña, y eso os da una capacidad técnica a nivel de diseño, consultoría, planificación y demás muy relevante, quizá ya no tanto para la parte de generación, sino para la parte de instalación, como que os cierra bastante el círculo para ofrecer un paquete completo, ¿no? O sea, aquí lo que habéis comprado es talento, ¿no? Recursos humanos. Bueno, lo que hemos comprado es talento, es metodología, es experiencia, es reputación, es capacidad operativa y ejecutiva. Quiere decir, si tú quieres ir a un cliente como ArcelorMittal o como, no sé, Inditex o como una fábrica de Mao o cualquier cosa así, ¿no? Pues cuando apareces por la puerta en ese cliente, lo primero que te dice es, oye, ¿y usted, que parece una empresa muy maja, qué experiencia tiene en gestionar compañías de una complejidad como la nuestra en el ámbito energético, ¿no? Y pues dices, pues la verdad es que nada, ¿no? Digo, bueno, pues oye, sigue trabajando. Pero vuelva usted por aquí, que estoy encantado de recibirle cuando me pueda demostrar que el experimento que ha hecho con gaseosa con otros le ha funcionado. Entonces, tú para acceder a determinado mercado con solidez, con fortaleza, con el perfil de calidad que tenemos nosotros, con una ejecución extraordinaria, tienes dos maneras de hacerlo: ir construyendo un equipo y ganar esa reputación a lo largo de años, o adquirir esas competencias porque bien adquieres las personas o compras las compañías. Nosotros hemos optado por comprarlas y seguiremos optando por eso. Es decir, parte de nuestro crecimiento en los próximos años va a ser crecimiento inorgánico, donde vayamos adquiriendo competencias que nos facilitan eso, pero que también tienen que coincidir y estar integradas en nuestra cultura corporativa, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra filosofía, para que no tengamos equipos separados, sino que nos constituyamos en una compañía, en un nuevo equipo que ya no es Energy, no es Arpel, no es tal. Somos una nueva compañía a la que todos nos sentimos integrados y cohesionados, ¿no? Es una compañía que nos permite acceder a día de hoy, pues prácticamente a cualquier proyecto de la complejidad que sea en el ámbito energético del país, ¿no? Y eso pues nos permite tener unas competencias y una amplitud adicional de portfolio que nos va a permitir pues competir en unas ligas que hasta ahora no queríamos trabajar, sencillamente. O sea, cuando nos venían comerciales diciendo, oye, estoy hablando con fulanito de no sé qué empresa, pues decimos, mira, pues no sé qué empresa no te va a comprar. Entonces, dedícate a este segmento del mercado, que es donde nosotros tenemos competencias, y ya llegaremos ahí. Ahora realmente podemos llegar a cualquier compañía del tamaño que sea, de la complejidad que sea, porque tenemos 35 años de experiencia detrás en ingeniería haciendo proyectos de una complejidad extraordinaria. Muy bien. Bueno, ya te has anticipado y me has respondido a la siguiente pregunta, o sea que el M&A, un poco digamos el crecimiento inorgánico, aquí que en el podcast hablamos habitualmente de esto de crecimiento inorgánico y crecimiento orgánico, de hecho tenemos algunos capítulos hablando de serial acquirers, ¿no? De compañías que se dedican, que su negocio es adquirir otras compañías. Ya me comentas que el crecimiento inorgánico forma parte de vuestra agenda de crecimiento a largo plazo. Quizá un tema un poquito más farragoso, pero que es inevitable en vuestro sector. ¿Cómo veis la situación regulatoria de vuestro sector en España? Bueno, yo digo que la liberalización del sector de la energía en España es algo más de un bebé, es un niño de 4 o 5 años, ¿no? En comparación con lo que puede ser la liberalización del sector de las telecomunicaciones en España, por ejemplo, ¿no? O en Europa. Es evidente, al final tú no puedes liberalizar un mercado y cambiar las regulaciones, las normas de mercado
de 0 a 100 de golpe, porque lo primero que haces es probablemente hundir las empresas que están operando en ese mercado, ¿no? No les das tiempo de adaptación, de desarrollo, tal, la competencia le crecería de tal manera que arruinarías el sector, ¿no? Es inviable desde un punto de vista de regulación cambiar y mejorar todo de 0 a 100 de un día para otro. Yo creo que el regulador ha tomado decisiones difíciles y correctas en los últimos años, que sí es cierto que demandamos todos pues que haya más cumplimiento de las normas, principalmente, ¿no? O por lo menos con muchos compañeros del sector que sufrimos las mismas circunstancias. Yo no abogo tanto por volvamos a cambiar la regulación. Abogo mucho más por, oiga, si tenemos una regulación, exijamos un cumplimiento escrupuloso y absoluto de esas normas, ¿no? Porque eso ya nos va a dar muchos años de ventaja con respecto a lo que estamos ahora, ¿no? El problema que tenemos principalmente ahora no es tanto de nos falta volver a regular y hacer lo otro y lo demás allá y el tal y cual. No, oiga, si hacemos unas normas, que cumplan todas las normas, ¿no? Y sobre todo el que te tiene que dar acceso al mercado, que sea el primero en cumplirlas y que haya ejemplaridad y sobre todo sanciones ejemplares al que no lo haga. Porque eso ya va a poner unas reglas de juego que son distintas. Luego, desde el punto de vista de evolución de regulación, esto es algo que a nosotros, como no incumbente, como disruptor y como modelo diferente, nos beneficia, ¿no? Todas las regulaciones que ha habido hacia adelante van encaminadas a dos principios fundamentales. El primero es una mayor liberalización y una justa competencia en el mercado. El segundo es un aseguramiento de que esos pasos que se dan con la liberalización son correctos en los términos de que las nuevas empresas cumplen las normas, dan un servicio de calidad, son estables, son sostenibles financieramente y pueden seguir creciendo, porque si lo que hacemos es regular el mercado para liberalizarlo, que crezcan un montón de compañías y desaparezcan después y dejen 28.000 casos por detrás, pues estamos haciendo un pan con dos tortas. Con lo cual, en mi opinión, lo que tenemos que seguir haciendo desde el punto de vista regulatorio es avanzar en ciertas cosas críticas, pero por encima de todo, asegurar el cumplimiento de las normas que hemos tenido hasta ahora. Y la realidad es que en este sector tan turbulento se han muerto infinidad de comercializadoras, no sé si el año pasado 100 o 100 y pico, no sé la cifra exacta, pero por ese orden de magnitud anda. ¿Por qué? Pues la gran mayoría de las veces porque detrás hay muchos incumplimientos, muchas dificultades a la hora de poder ejercer su actividad, etcétera, etcétera, que compañías que no están tan bien financiadas como nosotros o que tienen unas circunstancias distintas, pues terminan no pudiendo soportar esa situación y quiebran, ¿no? Entonces, lo que tenemos que conseguir hacer es que ese sector o esa liberalización permita tener un sector que sea más justo, más competitivo desde el punto de vista de la calidad de las empresas que estamos operando ahí, que eso también es necesario, no vale cualquiera operando en un mercado regulado de esta complejidad, y sobre todo que los que nos dan acceso al mercado estén suficientemente vigilados como para garantizar que las normas se cumplen a rajatabla. Muy bien. Y bueno, vamos de la parte regulatoria energética a la parte regulatoria financiera. El hecho de cotizar, pues obviamente para ya a nivel de visibilidad, contratos hacia clientes, requerimientos en cuanto a la transparencia de información de cara al accionista y demás, pues tiene muchas implicaciones claramente positivas, más allá de los costes que tiene estar listado, que bueno, pues es un peaje que hay que pagar, ¿no?, para obtener todas esas ventajas. Pero claramente también hay una exposición a ciertas cuestiones y a ciertas turbulencias de mercado que no siempre son positivas. Y lamentablemente, pues recientemente en el BM Growth está habiendo un nuevo episodio en el BM Growth de época turbulenta con una compañía concreta también de vuestro sector, al que además entrevistamos aquí al CEO en uno de estos capítulos de transición energética. Me imagino que quien haya prestado un poco de atención a las preguntas que hacíamos en aquella entrevista, sin querer adelantar acontecimientos, porque es un tema que ya veremos cómo se termina resolviendo, pero bueno, en algunas de las preguntas apuntábamos a algo que como mínimo pues no estaba del todo claro. Sin entrar en las particularidades concretas de esa compañía, que es un competidor y que tampoco quiero entrar demasiado ahí,
vosotros, todas estas turbulencias que está habiendo en el sector o este ruido de mercado, ¿creéis que para vosotros tiene algún tipo de implicación negativa o positiva? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que os puede afectar el hecho de estar listados en un mercado en el que una compañía de vuestro sector está con este tipo de turbulencias? Bueno, yo creo que las turbulencias no se deben solo al caso IDF, ¿no? A mí me gusta hablar de lo que sé y escuchar para aprender de lo que no sé. No voy a hablar de nada que tenga relación ni con Fernando ni con IDF, porque no tengo el conocimiento de lo que puede o no puede haber detrás. Y desde el punto de vista del competidor, a mí lo que me gustaría es que más pronto que tarde, cualesquiera que sean las circunstancias que le hayan llevado a esa situación, estén solucionadas, esté cotizando y nos sigamos encontrando en el mercado cada día y que ganemos o perdamos en virtud de lo que hacemos y el trabajo y el esfuerzo que hacemos cada día. Dicho esto, creo que las turbulencias de mercado no vienen solo por este caso, ¿no? Vienen porque hemos pasado de un precio por mega de 300 y pico, 400 euros a tener un apuntamiento solar en el mes de marzo y parte de abril de 5 o 6 euros, ¿no? Durante el consumo diurno. Evidentemente, eso afecta a las métricas financieras de todas y cada una de las compañías que operan en el sector en términos de reducciones de márgenes, pero es que a algunas les afecta notablemente. Nosotros tenemos un perfil de producción multitecnología que nos permite tener una producción plana prácticamente a lo largo de todo el día y casi de todo el año, ¿no? No en su totalidad, pero en un porcentaje alto. Tenemos un modelo de cliente y de negocio que no está asociado a la hora del día, etcétera, etcétera, sino que es un conjunto de valor añadido que fija un precio de un modelo de outsourcing, ¿no? Con lo cual estamos más independizados desde el punto de vista del precio y de las oscilaciones de precio de mercado. Pero claro, hay agentes de mercado que todo su modelo puede estar en el autoconsumo solar. Y cuando uno va a plantearse autoconsumo y dice, oye, si es que los precios que estoy pagando ahora en diurno son de 3 o 4 euros, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ves? Ahí tenemos incertidumbre tecnológica, ahí tenemos incertidumbre regulatoria, ahí tenemos incertidumbre de inversión. Por eso el outsourcing es un modelo mejor que la propiedad, porque anula todos los riesgos de esas características. Si tienes una empresa ya no solo en el autoconsumo, sino que tu producción es eminentemente solar y tu forma de monetizarla está asociada a precio de mercado de una u otra manera, pues tienes un problema también más relevante, ¿no? ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que hay un periodo del año, igual estos 2 meses, pero que puede ser más, donde tus ingresos pues son bajísimos, ¿no? Si tu producción es solo solar y en territorio nacional, en ámbito de empresa de producción, pues también vas a sufrir bastante, ¿no? Con lo cual, ahí es donde nuestra estrategia de gestionar para cuando vienen curvas, prever todas y cada uno de los incertidumbres que podamos tener y construir una estrategia de valor y de activo que nos permitan ser sólidos ante circunstancias adversas, pues nos permite salir reforzado. Y al final dices, oye, ¿cuál es la evolución que ha tenido en el último año todas las empresas con las que estamos cotizando en el comparable de nuestro sector? Pues mira, iba a nombrar alguna, pero te coges el último año todas y cada una de ellas y nosotros hemos tenido en los últimos 6 meses en la evolución de lo que hemos estado cotizando una subida del 90% del valor de la acción y el resto, salvo una más, me parece que está en positivo, el resto están en negativo, ¿no? Y algunas en negativo con cifras muy importantes. Quiere decir, ¿nos ha afectado esto desde el punto de vista de la cotización de la acción? Pues hombre, estábamos a 10 o a 9 y pico, 10 hace 2 meses y hoy estamos a 7 y pico, pero es que si hubiese el cómputo de cómo salimos a 3.12 a lo que estamos ahora, pues, sí, claro. Pues el performance de la acción es más que bueno, ¿no? No, de hecho, cuando listasteis la compañía, creo que en los primeros días, tan pronto salió lo del parque eólico y demás, ya se duplicaron las acciones en nada, ¿no? En las primeras 2 o 3 semanas. Claro, pero al final lo que estamos es consolidando un valor basado en los hechos, basado en lo que estamos consiguiendo cada día,
que sustenta un valor cada vez mayor de la acción, con oscilaciones, sí. Entonces, nosotros no nos preocupamos tanto de la acción en el corto plazo, ni estamos siguiéndola más, ni por supuesto reaccionamos a hacer compras o cualquier cosa cuando haya caídas importantes, por una sencilla razón, porque lo que nos centramos es en trabajar, en construir valor en nuestro negocio cada día y que ese valor se refleje en la acción con el tiempo. ¿Que tarda más tiempo? Pues tardará más tiempo. ¿Que tarda menos tiempo? Pues tardará menos tiempo. Yeah. Irá sucediendo y nos tendremos que centrar en construir para que los accionistas tengan confianza en lo que estamos haciendo. Y construir no solo en el ámbito del crecimiento, es que el crecimiento tiene que ser estable. Es decir, tenemos que crecer con una estrategia de empresa que sea sostenible a largo plazo y que esté protegida de cara a las incertidumbres. Si ahora, por ejemplo, tuviéramos un nivel de endeudamiento muy elevado, pasando de tipos del 0 negativos a tipos del 3,5, 4, pues seguramente estaríamos bastante preocupados, ¿no? Y nuestro perfil de endeudamiento es tan bajo que no tengo la menor preocupación con nuestro endeudamiento. Y si cuando estás preocupado en eso, pues las entidades que te han prestado el dinero están todavía más preocupadas que tú. Con lo cual, tu labor de gestión pasa de crear valor en la compañía a estar gestionando que no te ejecuten las deudas que tienen. O que les des más confianza para mantenerlas, ¿o qué? Entonces, bien gestionado, tenemos que ir creciendo y tenemos que crecer con cada uno de esos pasos que damos con solidez y con una estructura fuerte. Y eso pues nos permitirá pasar momentos como estos en los que, como todos, sufriremos algo, o sea, no estaremos tan bien, normal, pero a medio plazo saldremos reforzados. Muy bien, pues estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Nos vamos a preguntas quizá o temáticas un poco más alegres para terminar, que la parte regulatoria o las turbulencias de mercado. Y esto ya empezamos por partes más genéricas, nos hemos ido yendo a partes más concretas, volvemos a la parte más general del largo plazo o de la ilusión, que al final este tipo de proyectos, cuando eres alto ejecutivo de una compañía y decides emprender por cuenta propia un proyecto como el tuyo, sin duda ese tipo de decisiones, embarcarse en ese tipo de proyectos, esas decisiones las mueven factores emocionales como la ilusión, como la pasión, la tenacidad y demás, ¿no? Entonces, pensando un poco en esos sueños, tus sueños a largo plazo, me imagino que en algún momento, antes de decidir montar la compañía, y habrá ido evolucionando conforme también la has creado y ha ido creciendo esa empresa, ¿cuáles son tus sueños con Energy Solar Tech? ¿Dónde te gustaría, ya no hablamos ni a corto ni a medio, sino dónde te gustaría que estuviese esta compañía o qué te gustaría hacer con ella a largo plazo? Bueno, vamos a ver, un proyecto empresarial de esta envergadura y de esta dificultad, sin pasión, sin ganas, sin resiliencia, sin sacrificio, es completamente imposible o inviable llevarlo adelante, o por lo menos llevarlo adelante en la trayectoria que podamos haber alcanzado nosotros, buena o mala. Pero eso es distinto, porque en la misma pregunta me mezclabas un par de cosas. Eso es bien distinto con las ambiciones personales que pueda tener el individuo o los individuos desde el punto de vista del proyecto, ¿no? Nosotros, cuando hicimos la hoja de ruta fundacional de la compañía, nosotros somos muy de pensar y luego de ejecutar, analizar, pensar, entender las cosas bien y luego ejecutarlas correctamente y rápido. Cuando hicimos la hoja fundacional de la compañía, yo tenía una cosa clarísima, digo, yo tengo espíritu emprendedor desde el punto de vista de la personalidad, me gusta construir, emprender, hacer, desarrollar, pero tengo madera de empresario, no de emprendedor, es decir, nuestro proyecto era un proyecto empresarial, era un proyecto de empresa, no era emprender un negocio del que podíamos vivir, ¿no? Era construir una empresa que significara algo para nosotros a la hora de construirla en términos del objetivo del tipo de empresa que queríamos. Y ahí estaba, pues desde el desarrollo y el crecimiento de la compañía, la creación de empleo, la evidente salida al mercado de valores y pues por eso gestionamos desde el inicio con un grado de excelencia para salir al mercado de valores en un tiempo absolutamente récord. La evolución de ese negocio a futuro, el compromiso personal inherente y evidente con todos y cada uno de los accionistas en el largo plazo para estar ahí por la confianza que te han dado,
todo eso formaba un proyecto fundacional que teníamos que llevar la compañía a una dimensión específica, ¿vale? Y hasta ahí, sin duda, estaremos cada día luchando. Pero desde el ámbito de la ambición de decir, oye, ¿quieres ser el número 1 del mercado? ¿O quieres ser la tal de cual? ¿O quieres ser el líder de autoconsumo? ¿O el líder de no sé cuál? Nosotros lo que queremos ser es la compañía mejor gestionada del sector. La compañía mejor gestionada del sector en ámbito financiero, en ámbito de excelencia de cliente y de servicio al cliente, en ámbito de sostenibilidad desde el punto de vista económico de la compañía, en el ámbito de humildad de cómo hacemos las cosas, en el ámbito de honestidad como principio fundamental para hacerla. Y eso nos va a llevar a un tamaño, nos va a llevar a una dimensión, ¿vale? Entonces no nos preocupamos tanto por esa dimensión a la que vamos a llegar y nos preocupamos mucho más por cómo hacemos las cosas cada día para llegar a donde lleguemos, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo desde el punto de vista de la carrera corporativa. A todos los miembros de mis equipos que destacaban y que les veía un potencial enorme y tal y cual, les decía, mira, el dinero en la carrera corporativa llega. No te focalices en alcanzar la posición, en alcanzar el salario específico que quieres, en conseguir esa categoría de coche de tal y de cual que te permite, ¿no? Focalízate en desarrollar tus capacidades, en desarrollar tus habilidades, en entender los principios de funcionamiento de una gran corporación, en actuar con honestidad a largo plazo para llegar de la forma correcta, en desarrollar un perfil de resiliencia, de conocimiento, en multidisciplinaridad, en ganarte el respeto del colectivo con el que estás trabajando. Y eso, ganarte el respeto, no quiere decir tener la legitimidad de luchar por tus intereses y que a veces alguno en una gran corporación se cabree y mucho contigo. Ganarse el respeto está en hacer las cosas de la manera correcta, para que nadie pueda decir que no lo has hecho de la forma correcta. Todo eso te lleva a alcanzar determinadas posiciones en una gran corporación y del mismo modo todo eso te lleva a que una compañía alcance una posición en el mercado más o menos relevante por la forma en la que hace las cosas. Es decir, nuestro foco no es quiero llegar a ser esta compañía, queremos ser la compañía mejor gestionada del sector y eso nos va a llevar en el mercado a tener una dimensión mayor o menor. ¿Que nos va a hacer crecer? Por supuesto, pues ya no estaríamos gestionando bien. ¿Que nos va a permitir adquirir y consolidar operaciones de crecimiento inorgánico de una forma correcta? También. ¿Que nos va a permitir desarrollar nuevas líneas de negocio? También. ¿Que nos va a permitir aumentar la rentabilidad de la compañía, los ingresos y tal? Por supuesto. Pero eso nos va a llevar a una hoja de ruta con un tamaño, con un plan estratégico que está muy claro, en términos de lo que queremos conseguir. Lo tenemos claro, no lo podemos comunicar ni queremos incluso, pero lo tenemos clarísimo. Lo que sí que podemos decir es que vamos a ser una compañía que año tras año tiene que crecer, tiene que demostrar un crecimiento consolidado, tiene que demostrar un crecimiento rentable, muy fácil crecer sin ser rentable, y tiene que demostrar un cumplimiento de los compromisos y las promesas hechas a cada uno de los accionistas, los empleados, los clientes y todo el colectivo al que afecta a la compañía. Eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción como personas también no está tanto en alcanzar la cima de ese 7.000, está en disfrutar el camino accediendo a ello. Y es una de las cosas que entiende poca gente, especialmente la gente joven, que tiene mucha prisa en llegar a determinados sitios. Tu satisfacción cuando haces algo con pasión, con orgullo, con honestidad, no está en dónde llegas. Llegarás a un sitio o a otro. Está en mirar atrás y sentirte orgulloso de la forma en la que has llegado y por encima de todo, de haber hecho lo que te ha entretenido, con lo que has disfrutado, lo que verdaderamente te ha hecho sentir pasión, ¿no? Porque ahí es cuando tienes la pasión. Al final, en la vida no es tan importante casarte con la más guapa, sino casarte con la persona o convivir o compartir la vida, que no tienes necesidad de casarte, mucho menos, compartir la vida con esa persona que verdaderamente te hace crecer, te hace evolucionar, te hace ser mejor persona, ¿no? Eso es lo satisfactorio. Llegar a ser el más rico, llegar a tener la compañía más grande, ser el más famoso, pues bueno, son objetivos que tienen algunos que yo respeto plenamente, pero que igual no comparto, ¿no? Yo comparto o yo soy mucho más de disfrutar en todo lo que hacemos cada día y luego, pues allí donde llegamos, que llegamos, está visto que llegamos, ¿no? Sí. Pues disfrutar cuando llegamos y mirar atrás y sentirte orgulloso de haber llegado.
Muy bien, disfrutar del camino y no de la meta, ¿no? Yo que corro, y de hecho tengo un capítulo específico que se llama La Maratón del Inversor, en el que mezclo mi experiencia en la Maratón de Nueva York con temas de la inversión, de largo plazo y demás. Siempre nos pasa a los corredores que cuando llegamos a la meta, lo disfrutas un momento, pero estás pensando al día siguiente cuál es la siguiente carrera a la que te vas a apuntar, porque lo que realmente se disfruta es el camino, y lo disfrutas de una manera que hay veces que en invierno tienes que salir ahí contra viento y marea, que te cae la lluvia por encima. Aquí en Galicia, imagínate entrenar en enero, que las maratones suelen ser en abril o en mayo. En enero o en febrero tienes que estar yéndote a hacer tiradas de 3 horas por ahí, y aún así eso se disfruta, ¿no? Disfrutar del camino, muy bien, no de la meta. Pues nada. Steve Jobs decía mucho, o sea, su liderazgo iba a un aspecto fundamental que era el primordial en lo que es Apple hoy. Es la esencia de lo que ha conseguido llegar a ser Apple hoy, que es: tengo que tener el mejor producto del mundo. Claro. El producto tiene que ser absolutamente excepcional, tiene que ser perfecto. Tengo que mejorarlo en cada iteración que tenga de producto, ¿no? Y claro, había muchos inversores en su día que le decían: tú eres un descerebrado, el producto tiene que generar, Sí. tracción y margen, no sé qué, no sé cuánto. Digo, no, el producto, cuando es excepcional, traerá todo eso. Y a veces nos lleva algún tiempo llegar a ese cambio. Y la realidad, claro, en cierta medida la razón, ¿no? Y ojo, que no quiere decir eso que tu compañía tiene que ganar dinero. Si no ganas dinero y creces sin ganar dinero, cada vez que creces pierdes más dinero, ¿no? Ahí tienes un problema importante. Luego vas a tener que volver atrás para corregir eso. Yo creo que hacer las cosas de la manera más adecuada y dar el mejor servicio, etcétera, etcétera, y hacer que tu negocio sea rentable en paralelo, es lo que te genera una confianza de 360, ¿no? Tus empleados están más confiados en trabajar en esa organización porque están de acuerdo en la forma en la que haces las cosas, y además saben que su puesto de trabajo es estable porque la compañía es rentable. Tus clientes también están satisfechos porque les prestan un servicio correcto, y evidentemente tienen que dejarte ganar dinero en el camino. Si no te dejan ganar dinero, pues que coja el cliente otro, porque la vida es así. Tienes que ganar dinero para poder sostener una compañía, y tus accionistas estarán contentos porque creas valor y ese valor va creciendo año tras año. Claro. Muy bien, pues nada, veo que pensamos muy parecido, y que además lo que has dicho de Steve Jobs, el del foco en el producto, pero de manera rentable, me recuerda a lo que hablamos antes de Tesla, ¿no? De los vehículos focalizados completamente en hacer la excelencia en la calidad del producto, pero de una manera más rentable que la competencia. Para terminar, bueno, no sé si has visto La Resistencia alguna vez. Broncano siempre les pregunta, tiene una pregunta que es la pregunta de la Resistencia para sus invitados, o por lo menos ahora esta última temporada no lo estoy viendo, pero en las temporadas anteriores lo hacía. Él le suele preguntar a la audiencia cuánto dinero tienen, ¿no? Nosotros aquí en Tu Dinero en Acción no nos interesa para nada saber cuánto dinero tenéis los invitados. Pero no, esa es su pregunta, pero la nuestra, a nuestros oyentes, le gusta mucho la inversión, y le gusta mucho la inversión en compañías cotizadas. Entonces podrás respondérmela o no, y a lo mejor no me das 3, pero sí que te pido que como mínimo puedas intentar darme una. Compañías, sean uno de vuestro sector, lógicamente con tu conocimiento del sector energético, pues sería lo ideal, ¿no? Pero si no es del sector energético, cualquier compañía cotizada que a ti te gustaría para tener inversión a medio o largo plazo en ella, que compañías que te hagan un tilín o que te parezca que son atractivas para estar invertidos. Bueno, en el sector, una de las que me gusta bastante es Elecnor. Creo que es una compañía que no solo hace las cosas muy bien, sino que además tiene un potencial de crecimiento en los próximos años enorme, porque hay una explosión desde el punto de vista de entorno de buena parte del trabajo que hacen, que va a tener un crecimiento solo de orgánico de mercado muy fuerte, pero es que además lo hacen bien, ¿vale? Entonces es una empresa que me gusta. Y luego, fuera del sector hay una compañía que a mí me gusta especialmente, pero que es como ser fan del Atleti, ¿no? Que te da muchos sinsabores y mucho sufrimiento, y es Santander. Yo creo que el Santander es un banco gestionado excepcionalmente bien desde el punto de vista de compañía, con independencia de que a veces pues, el servicio no siempre es el que quieres, porque en la sucursal te toca uno, el otro, el tal, y bueno, estas cosas dependen mucho de las personas, pero a nivel de compañía, en cuanto a los valores con los que gestiona,
en cuanto a la capacidad estratégica que tiene, en cuanto al cumplimiento de objetivos y de promesas, en cuanto al nivel de calidad que imprime en todo lo que hace y las métricas financieras que le acompañan. Creo que Santander es una compañía que lleva muchos años infravalorada y yo creo que si fuera un banco americano valdría más del doble de lo que vale siendo un banco español, ¿no? Bueno, es un banco americano, de hecho, o sea, es un banco americano, quiero decir, tiene una división en Estados Unidos que quizás es de las partes más valiosas de todo el banco. Ya, pero que si se llamara Golden Marks o en lugar de Banco Santander, entiendo su origen hubiera tenido en los Estados Unidos o incluso en Reino Unido, y tuviera el mismo tamaño que tiene hoy sin que cambiara nada, yo creo que es un banco que cotizaría al menos al doble del valor. La bandera de España claramente en las cotizadas penaliza, no lo contrario, ¿no? Pues muy bien, la verdad es que dos recomendaciones, no, aquí ya decimos en el disclaimer del principio que nunca hacemos recomendaciones de inversión, sino son solo opiniones, pero dos ideas muy value, las dos muy de valor. El EGNOR es una clásica de los fondos value en España y es una compañía que siempre está penalizada. De hecho, recientemente escuchaba a un gestor que la tiene en cartera comentar que está pues muy barata, muy penalizada, con lo cual lo que nos comentas de que pueden tener una parte de crecimiento orgánico muy importante en sus divisiones es interesante y sin duda vamos a hacer trabajo ahí para ver qué encontramos en el EGNOR. Y Santander, bueno, yo soy ex Santander, con lo cual sé un poco de lo... Sí, yo estuve en riesgos en empecé en Banco Santander en riesgos en 2006, con lo cual imagínate lo que vi los años siguientes en el departamento de riesgos de Banco Santander, ¿no? La verdad es que fue una escuela maravillosa en la territorial de Madrid, además, que es la más importante del banco en España, y fui viendo cómo en 2009-2010 estaban en riesgos inmobiliarios en Baleares, con lo cual he visto todo el proceso del cambio de ciclo del sector de riesgos y del ladrillo en España en las épocas, bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Así que, oye, pues de verdad, Alberto, te agradezco muchísimo tu tiempo y antes de cederte el micro para que nos digas tus últimas palabras, nada más, despedirnos de todos los oyentes de Tu Dinero en Acción, agradeceros vuestro tiempo hoy, espero que os haya gustado la entrevista con Alberto. Creo que ha quedado una temática de la parte energética y de lo que es Energy Solartech que ha estado muy interesante todo lo que nos ha comentado. Y nada más, invitaros a que si os ha parecido interesante tanto la compañía como Alberto, su historia y creéis que a vuestra gente cercana pues le puede interesar, que os agradezco que lo compartáis. Además, al ser en vídeo esta entrevista pues la vamos a tener tanto en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas para que podáis darnos like, darnos las 5 estrellas en Spotify y que la compartáis. Y sin más, le cedo la última palabra a Alberto para que se despida, que nos diga las palabras de cierre que él considere y agradecerle de nuevo el tiempo que nos ha dedicado hoy. Bueno, pues gracias a vosotros, Javier. Yo creo que tenéis que hacer uno de los mejores momentos de la entrevista porque tienes 1 hora y media de entrevista. No sé cuánta gente se va a llevar 1 hora y media, que es como verse una peli. Pero bueno, oye, os agradezco mucho que os convirtáis en el micrófono de nuestra voz y en el altavoz. Y que cualquier cosa que necesites en este sentido para el futuro, pues encantado de que contéis con nosotros, ¿vale? Muy bien, te garantizo que en nuestra audiencia hay un gran porcentaje de la gente que se escucha podcasts y vídeos de 1 hora y media y más todavía. De hecho, hay gente, hicimos una encuesta la temporada pasada y hubo gente que nos dijo, no, hacedlos más largos, que se nos hacen cortos, ¿no? Que estamos ahí el fin de semana y que... Con lo cual te garantizo que haremos unos highlights, pero seguro que va a haber gente que se la va a escuchar entera, porque además es muy interesante todo lo que nos has contado. Así que nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo a todos. Gracias, Alberto. Un placer, gracias.